Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría poder estar nuevamente en este nuevo día que Dios nos regala para estudiar la palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Vamos a orar para encomendar esta enseñanza en las manos de nuestro buen Dios. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias por el nuevo día de vida que nos regalas. Te damos gracias por estar en este momento dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos que por tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento y nos des amor por Cristo y nos permitas entender tus verdades escritas y reveladas a través de la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 2, versículos 1 al 10. Ya hemos estudiado los primeros 4 versículos. Hoy consideraremos el versículo 5, que dice así: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Tenemos que entender que este versículo 5 está enlazado con el versículo 3 y 4, en los cuales Pablo viene narrando a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles, a las columnas de esta iglesia, que el evangelio que él predicaba no era contrario al que ellos predicaban y que habían recibido del Señor Jesucristo. Si de hecho él estaba predicando a los gentiles, el evangelio que él predicaba era el mismo. Y les cuenta las experiencias que tuvieron que enfrentar cuando llevaban el evangelio al pueblo gentil. Él dice que estando predicando el evangelio en las diferentes partes, habían muchos falsos hermanos que se introducían a escondidas en medio de las congregaciones para espiarlos y tratar de desvirtuar el evangelio que Pablo predicaba, intentando hacer volver a los que creían en Cristo a tener otra confianza fuera de Cristo para ser salvos. Estos eran los cristianos judaizantes. Los cristianos judaizantes, o falsos hermanos que llama Pablo ahí, eran aquellos que decían creer en Cristo, pero que aparte de creer en Cristo para su salvación, decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos, lo cual desvirtuaba el sacrificio único y perfecto de Cristo, porque si el sacrificio de Cristo no es suficiente para ser salvos, entonces por demás murió Cristo. Y estos falsos hermanos trataban no solamente de convencer a los que Pablo predicaba, sino a ellos mismos, para que volviesen a la ley y enseñaran que Cristo y la obediencia a la ley era lo que salvaba. Y es por eso que en el verso 5, que vamos a estudiar hoy, dice: a los cuales, es decir, a los falsos hermanos que intentaban desvirtuar la enseñanza del evangelio que Pablo había recibido de Cristo, dice él: ninguno de nosotros accedimos a someternos a sus enseñanzas para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Primeramente, nosotros tenemos que entender que había y hay 3 clases de judíos. En primer lugar, siempre han existido los judíos que no han creído en Cristo como el Mesías. Es decir, para ellos, el Cristo que vino hace 2000 años no es el Mesías y no creen que Él sea el Mesías prometido, revelado en las Escrituras. En segundo lugar, están los judíos que creen en Cristo, pero también creen que es necesario guardar la ley mosaica para ser salvos, enseñando con esto que el sacrificio de Cristo no fue suficiente
para salvarnos y justificarnos delante de Dios, y por consiguiente necesitamos hacer nuestra parte para poder ser salvos. En otras palabras, estos creen que Cristo y algo más es lo que nos salva. Y en tercer lugar están los que creen y hemos creído que solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, somos salvos, porque eso es lo que enseña la Escritura. Los que creen, como Pablo, que por la gracia de Dios creyó, que solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, somos salvos. En Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 28 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo aquí nos enseña que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego en el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De la única manera que el hombre que está destituido de la gloria de Dios, muerto en sus delitos y pecados, puede ser justificado delante de Dios es a través de la gracia gratuita, porque la gracia quiere decir regalo inmerecido, mediante la redención o la salvación o el pago que Jesucristo efectuó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, nosotros tenemos que creer en Cristo porque Él fue el sacrificio que Dios dio en su amor y en su misericordia para que nosotros fuésemos salvos y obtuviésemos la justicia que Dios demanda. ¿Y esto cómo lo logró? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El verso 26 nos dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, en estos postreros días, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos que Pablo nos está diciendo que Dios justifica solamente al que es de la fe de Jesús, porque solamente Jesucristo es el justo. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo concluye este pasaje de Romanos 3, 23 al 28, diciendo que la salvación es por gracia a través de la fe en el sacrificio del Santo Hijo de Dios, para que ningún hombre pueda jactarse de que él es el que se salvó por haber hecho o haber dejado de hacer ciertas cosas. Dice, esta jactancia que puede manifestarse en un hombre que dice que él se salvó por obediencia, queda excluida por la ley de la fe, es decir, por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios, porque Él es el que salvó y justificó a los que creen en Él. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces queda absolutamente claro que solo por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, somos salvos. Pablo, que era un judío convertido al Evangelio, lo enseñó claramente. Pero regresando al versículo 5 de Gálatas que estamos estudiando, Pablo dice: a los que querían enseñar y meter en la cabeza y en el corazón de los hermanos que habían creído el Evangelio, que era obediencia a Cristo y guardar la ley, circuncidarse y todas las cosas que mandó Moisés en el Antiguo Testamento para ser salvos, dice Pablo: a estos ni por un momento accedimos a someternos a sus enseñanzas, para que la verdad del Evangelio
permaneciese con vosotros. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque es a través de Cristo y únicamente a través de Cristo y la fe en su perfecto sacrificio que nosotros somos salvos y justificados delante de Dios. De manera pues que Pablo nos está enseñando en este versículo a que todo verdadero creyente debe estar firme en aquella fe que ha recibido de Cristo, en aquella fe del Evangelio que Dios nos ha otorgado su salvación. Dice, no accedimos ni por un momento a someternos a otras enseñanzas. Así usted y yo, amables oyentes, no debemos acceder ni por un momento a recibir un evangelio que le enseña a usted que es por hacer o dejar de hacer que usted puede ser salvo. No debemos acceder ni por un momento a aquellas enseñanzas de aquellos supuestos maestros que nos dicen que sí, que ciertamente Cristo murió por nuestros pecados, pero que es necesario hacer esto, hacer aquello y dejar aquello. Si bien es cierto, nosotros cuando creemos en Cristo debemos no seguir pecando, eso no es lo que nos salva. Esas cosas de dejar de hacer o hacer ciertas cosas son el resultado y no la causa de la salvación en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, para que la verdad permanezca con nosotros, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Solo a través de Cristo podemos ser salvos y nosotros debemos permanecer firmes sin ceder por un momento a los falsos maestros que quieren introducirse en medio de nosotros y enseñar un evangelio que no es el evangelio que Cristo nos ha revelado. Es por eso que como creyentes en el verdadero evangelio no debemos acceder a falsas enseñanzas que niegan la suficiencia del Evangelio de Cristo, sin estar firmes, sin movernos en esa fe que hemos recibido. Miremos por ejemplo Judas capítulo 1 verso 3, lo que nos enseña. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este texto Judas, el apóstol, es absolutamente claro y dice, amados, con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál es la común salvación? La fe en Cristo nuestro Salvador. Cristo es nuestro común Salvador y Él escribe esta carta con solicitud para exhortarnos y exhortar a los hermanos de la época que contendieran ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Nosotros los que creemos en el verdadero evangelio no debemos ceder a esas falsas enseñanzas, sino contender ardientemente por la fe que hemos recibido una vez por el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Estar firmes en esa fe, en esa seguridad de la salvación que hemos recibido en Cristo, nuestro común Salvador. Contender ardientemente por la fe. Es decir, si recibo ese evangelio, yo debo estudiar ese evangelio, atesorar ese evangelio, y cualquiera que quiera desvirtuarme, no debo ceder a esas enseñanzas falsas, sino estar firme en esa fe y proclamarla para que nadie nos engañe y al mismo tiempo abrir los ojos del entendimiento a los que están enseñando una falsa doctrina. En Filipenses capítulo 2 verso 16 también encontramos un texto muy importante. Dice Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
El apóstol Pablo, en este pasaje, le dice a los filipenses que deben estar asidos o agarrados de la palabra de vida, es decir, del Señor Jesucristo, de su evangelio, de aquella verdad que han creído y han recibido por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, es decir, el día de su segunda venida, yo pueda gloriarme, dice él, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas que tratan de hacer desvirtuar el evangelio, hacer volver atrás a los que han creído, para que no sigan confiando únicamente en Cristo como su Salvador y en su sacrificio perfecto, sino también añadir otras cosas a la fe en Cristo. Por eso él dice, asidos de la palabra de vida, agarrados firmemente, no acceder ni por un momento, porque Pablo dice, en el día de Cristo yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano, es decir, de que no les enseñé en vano, de que mi trabajo no fue en vano, ni en vano he hecho la obra evangelística en ustedes. Porque qué triste y lamentable predicarle a alguien el evangelio y supuestamente él lo recibe, lo cree, lo atesora, pero después se aparta porque hubo otra voz u otras enseñanzas que hicieron volverle atrás para no creer el verdadero evangelio, sino seguir un evangelio diferente al que se le ha predicado. En Gálatas capítulo 5 también tenemos otro texto muy importante. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Claramente el apóstol Pablo vuelve a insistir que los creyentes, que los que hemos recibido el evangelio de la gracia de Cristo, debemos estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud de las obras de la ley. Pablo insiste que debemos estar firmes porque sutilmente, fácilmente, podemos ser influenciados por las falsas enseñanzas que nos llevan a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud de la ley, porque la ley esclaviza, la ley en lugar de salvar nos condena, porque ninguno de nosotros puede guardarla, porque el que se somete a un punto de la ley como medio de salvación debe someterse a guardar toda la ley, y entonces al hacer eso otra vez se sujeta al yugo de esclavitud y no es libre en la salvación que Cristo nos ha otorgado. Cuando hablamos de libertad, aquí nos estamos refiriendo a la libertad de ya no estar sujetos a la maldición que la ley da y que condena, sino libres en esa salvación que hemos obtenido por Cristo, porque Él fue el que cumplió verdaderamente la ley delante del Padre, y por su gracia nos otorga esa obediencia y esa justicia perfecta en nosotros. Y si nosotros desechamos eso, pues es otra vez estar sujetos al yugo de esclavitud de la ley que nos mata, porque estaríamos desechando la grandiosa salvación que Cristo ha logrado y nos ha otorgado por su gracia. Y en 2 de Tesalonicenses también encontramos otro texto muy, pero muy significativo que dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo insiste, como hemos visto reiterativamente, a que estemos firmes, así como en el verso que estamos estudiando hoy, en el cual tenemos como texto base, dice en el Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Así sigue Pablo instruyendo a los demás cristianos en las otras diferentes congregaciones a decirles: así que, hermanos, estad firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Debemos estar firmes, seguros de lo que hemos creído, retener esa doctrina, esa enseñanza del verdadero evangelio que hemos aprendido, sea por palabra o por carta, dice él. Debemos estar firmes, seguros de lo que hemos creído, no apartarnos de esa verdad, retener esa verdad, porque el enemigo siempre intentará que la verdad de Dios sea desvirtuada y que nosotros la desechemos para confiar en otra palabra, en otra verdad, tal como lo hizo con Eva y con Adán en el huerto del Edén, que Dios les había dado una palabra y les había dicho: no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero cuando vino Satanás les dijo todo lo contrario: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y resulta que Eva y Adán creyeron más a la palabra de Satanás, no retuvieron aquella palabra de Dios, sino que creyeron más a la palabra del diablo, y vino el pecado y la maldad sobre su vida, la destitución del huerto del Edén. Y por eso Pablo insiste que nosotros debemos retener esa verdad que hemos recibido, creerla, porque es la única verdad que puede hacernos salvos, así como el no comer del árbol del conocimiento del mal mantenía vivos y en comunión con Dios a Adán y a Eva, y por ende a toda la humanidad. Así nosotros, la única manera en que nosotros podemos tener comunión con Dios y estar salvos es creyendo la verdad del evangelio, de la gracia de Cristo, retener firmemente esa verdad para no desecharla y no ser desligados de la gracia de Dios, porque aparte de Cristo no hay salvación, sino solo en Él hay salvación. También Pablo, en 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Como nos damos cuenta, Pablo insiste una y otra vez a que debemos velar y estar firmes en la fe que hemos recibido. Ese evangelio que él recibió y que recibieron los apóstoles, debemos retenerlo, velar, estar firmes, portarnos varonilmente, no como niños, y esforzarnos por llevar adelante el conocimiento de la verdad y por retener esa verdad en la que hemos creído. ¿Por qué Pablo reitera tanto esta verdad? ¿Por qué tanto recomienda que debemos estar firmes en la verdad que hemos recibido? Porque muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas han salido por el mundo para tratar de hacernos creer que no es Cristo el medio único y suficiente por el cual podemos ser salvos. Tenemos que estar firmes y retener esa doctrina que hemos aprendido, sea por palabra, sea por carta, sea por enseñanza. Debemos retenerla, atesorarla en nuestro corazón, porque es el único medio de salvación. Es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Es lo único que realmente cambiará nuestra manera de vivir, cambiará nuestro corazón y nos hará unas nuevas criaturas. Retened la doctrina que habéis aprendido, amad a Cristo y confíe única y exclusivamente en Cristo y su sacrificio perfecto para la salvación y la justificación delante de Dios. Solo así no nos alejaremos de Él avergonzados. A Él sea la gloria por la eternidad. Que Dios les haya hablado a su corazón y usted y yo podamos seguir estando firmes en la fe que una vez nos fue dada. Esa fe en el único medio de salvación que es Cristo nuestro Señor y Salvador, a quien pertenecen la gloria, la honra y el honor. Confía en Él, espera en Él y retén esa verdad, porque solo en Él hay salvación, esperanza y vida nueva. Dios les bendiga y les llene de su gracia. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.